Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar la receta más viral de alubias. Hoy os voy a enseñar a preparar una de esas recetas virales en redes sociales. Hay épocas que de repente hay algún tipo de preparación que se hace súper viral, aparece por todas partes y muchas veces tenemos la duda, no sabemos si realmente sale o es tan fácil hacerla como nos cuentan en esos vídeos cortitos, por ejemplo, o si realmente a la hora de prepararlo podemos tener algún tipo de dificultad. Pues aquí estoy yo para probarlas, que ya sabéis que me encanta, porque la verdad es que me atrae muchísimo probar todas esas recetas para ver si realmente merecen la pena o no merece la pena hacerlas, porque si tienen algo, que esa es en parte la finalidad de las redes sociales que utilizan la imagen, es hacer las cosas atractivas, visualmente muy atractivas. Luego ya, claro, el sabor, la textura y todo ese tipo de cosas pues van detrás, ¿no? Y si no las probamos, no sabemos si nos gustan. Recetas así virales, creo que os he enseñado ya a preparar unas cuantas. De hecho, algunas salen y otras no es tan fácil que salgan, sino que hay que darles pues un toquecito especial. Y en esta, que serían unas alubias especiadas y crujientes, os he enseñado a preparar también con garbanzos, que creo que es algo más fácil y más rápido de preparar porque tienen un tamaño más pequeño y ya tienen una textura un poquito más crujiente o más dura de por sí que las alubias. Pero bueno, vamos a esperar al final del vídeo también para ver el resultado. Y aquí también hay algunas dificultades que podemos solventar fácilmente. No todas las alubias en conserva nos sirven ni nos van a dar el mismo resultado. Y también dependerá, en este caso lo voy a elaborar con la freidora de aire. Si utilizamos el horno porque queremos preparar mayor cantidad, tendremos algunos detallitos también diferentes. Os lo voy a ir contando a lo largo del vídeo para que lo podáis hacer en cualquier caso. Si nosotros vamos a utilizar la freidora de aire, lo recomendable sería comprar judías blancas, judiones, los que son más grandes. De hecho, los vais a ver luego de cerca, los tengo aquí abajo, tienen un tamaño considerable. Si compramos las pequeñitas, ¿qué ocurre? Que cuando las vamos a lavar, porque eso es importante, os estoy diciendo que son conservas, yo siempre os recomiendo que las lavéis para quitarles ese exceso de sal que se utiliza como conservante. Parte estará en el sabor de las alubias, pero otra parte se queda en ese líquido y otros componentes que se pueden utilizar como antioxidantes, por ejemplo. Bueno, en este caso, que suele ser ácido cítrico, que no es que sea malo, pero si lo evitamos, pues mejor si nos tomamos una naranja. Vale, a lo que iba. Si yo voy a utilizar la freidora de aire, que el cestillo tiene agujeros que tienen una finalidad, esos agujeros, y es que el aire circule para que lo que estoy cocinando quede más crujiente y se cocine de manera uniforme, si yo le pongo un papel o una base de silicona, que están ahora muy de moda, ¿qué ocurre? Que estoy bloqueando el aire no solo del fondo, sino también de parte de los laterales, de esa rejilla que tiene el cestillo de la freidora. De esa manera impido que circule con tanta facilidad ese aire, que es el que seca con mayor rapidez y hace que queden crujientes con mayor facilidad. Esas alubias pequeñitas se pueden colar por esos agujeritos, de ahí el tener que utilizar esos métodos que son muy útiles en otras recetas, no quiero decir que no se deban utilizar. En el caso de las alubias grandes no lo necesito, les meneo con más facilidad. Estas alubias tienen igual un tamaño más grande que cuando os he enseñado a preparar las patatas cortadas en daditos y no hay ningún tipo de problema, es decir, las puedo utilizar directamente, lo que acelera o agiliza ese proceso de secado, tostado, para obtener un resultado crujiente. En primer lugar, vamos a coger un recipiente para hacer la mezcla de los ingredientes. Como os digo, aquí tenemos estas alubias que ya veis que tienen un tamaño bastante grande, son, bueno, importante ese tamaño.
alrededor de unos 300 gramos aproximadamente es lo que tengo en el recipiente. Y aquí es importante una cosa: si vais a utilizar la freidora de aire, que no se amontonen, que estén lo más extendidas posibles. Hombre, si una monta encima de otra no nos va a pasar nada, pero quiero decir que no hagáis un montón de alubias, porque entonces no os van a quedar crujientes. Vamos a utilizar una cucharada de aceite de oliva que nos va a ayudar a darle más palatabilidad, favorece que ese crujiente aparezca con más facilidad y además nos ayuda a pegar el resto de las especias que le voy a utilizar. Especias muy básicas, pero podéis utilizar las que queráis. Yo voy a utilizar pimentón porque me encanta con las alubias, me encanta cuando las cocino, pues en este caso también me va a dar muy buen resultado. Un pimentón con un toquecito así ahumadito que queda riquísimo. Después voy a utilizar también ajo en polvo, que ya está deshidratado y por lo tanto, bueno, pues en este caso nos ayuda también a mejorar el sabor de esas alubias. Y por último voy a utilizar también una pizquita de sal, no mucho, porque realmente las alubias ya tienen algo de sal. Si queremos darles más sabor, que lo iremos viendo a medida que las vamos mezclando, pues evidentemente podemos añadir más cantidad de especias. A mí así me parece que me ha quedado un poco escaso, pues le voy a añadir otra tanda de cada una. O sea, en total me quedaría media cucharadita de pimentón rojo, media cucharadita de ajo en polvo y la pizca de sal se queda como está. Y aquí podéis ver lo que os decía de los agujeritos y de los laterales que también están agujereados para poder bueno, pues que circule ese aire forzado con mayor facilidad. Si vais a utilizar la bandeja del horno, lo mejor es que utilicéis también todas extendidas y que en el toque final utilicéis el gratinador para darle ese toque crujiente. Ahí evidentemente tendréis que poner el papel. Y ahora lo vamos a llevar a la freidora. Vamos a programar la freidora a 180 grados durante aproximadamente unos 15 minutos y es importante que vayamos removiendo, meneando las alubias durante la cocción. Y aquí tenemos el resultado final, que como veis su aspecto ha cambiado bastante, pero ahora cuando lo sirva en el plato vamos a ver qué pasa con las alubias. Bueno, vamos a servirlas y así se ve un poquito más claramente lo que os quiero contar. Bueno, no es cuestión de tamaño, realmente cuando vosotros lo vayáis viendo vais a ver que las alubias están riquísimas, por cierto, no quedan tan crujientes, sí la piel, pero por dentro siguen quedando blanditas. Bueno, ya tengo aquí mi racioncita de alubias crujientes para pasar un buen rato. Bueno, las podemos utilizar como snack, como aperitivo, o yo os recomendaría que como acompañamiento, por ejemplo, de unos huevos, de unas carne, de un pescado, bueno, un poquito menos, yo creo, o al menos con las especias que yo he utilizado. ¿Por qué? Porque la textura, a pesar de que se llamen alubias crujientes, efectivamente son crujientes por fuera, pero cremosas por dentro, como si fuesen unas patatas fritas. La textura es muy similar. Si las hacemos más pequeñitas, con alubias chiquitinas, ¿conseguimos que sean más crujientes? Un poquito, pero no del todo tampoco. Es un poco, bueno, sí, pero no. Están riquísimas. Eso sí, así que os animo, por supuesto, a que las probéis, pero para que no os llevéis el disgusto y estéis ahí cocinando, cocinando, cocinando durante mucho más tiempo, porque al final no vais a conseguir que el centro quede totalmente crujiente. Por lo tanto, aquí podríamos decir que es un fail, no, para nada, porque es una receta, como os digo, deliciosa. Pero cuando pensamos en crujiente, no tenemos que pensar en algo que se va a cascar, se va a chascar y va a hacer ese efecto crujiente 100%. ¿Unas patatas fritas son crujientes? Bueno, yo diría que sí. Así que vamos a tratar de incluir en este caso las legumbres de una manera diferente, que nos puede servir perfectamente para ello esta receta. Seguro que no se os habría ocurrido nunca utilizar unas alubias blancas, por ejemplo, de acompañamiento o de guarnición de un plato de carne. Ahí añadiríamos esa parte proteica y podríamos tener un plato más completo. Generalmente las legumbres que se cocinan estofadas, por ejemplo, para comer con cuchara,
suelen tener temporadas, ¿no? Quiero decir, empieza el calor, dejo de comerlas. A veces las trasladamos a las ensaladas, ¿no? En la época de verano. Pero de esta manera, teniendo recetas alternativas para preparar las legumbres, es más fácil que incluyamos mayor cantidad de raciones o que las comamos con más frecuencia. Esto ocurre, por ejemplo, con los hummus, que serían una receta perfecta, por ejemplo, para incluir en las cenas. Al estar triturada la piel de las legumbres en esa receta de hummus, hacemos que resulte mucho más digestiva. No vais a tener, si no tenéis problemas con las legumbres, evidentemente con el hummus todavía menos. Podemos acompañarlo en ese caso de verduritas. En este caso pondríamos esas alubias crujientitas por fuera de guarnición o de acompañamiento o de aperitivo, como habéis visto aquí, que yo ahora cojo y tiquití, tiquití. Bueno, tengo un aperitivo delicioso y súper nutritivo. Y olvidamos todos aquellos alimentos ultra procesados que nos resultan hiper palatables y que no nos ayudan ni a tener buena salud ni a tener un peso saludable. Así que es algo que evidentemente tenemos que evitar y podemos buscar alternativas que nos resulten mucho más saludables, entre ellas estas alubias crujientes. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.